SpaceX vuelve a acaparar todos los titulares y esta vez la historia gira en torno al dinero, muchísimo dinero. Algunos reportes recientes han estado circulando diciendo que SpaceX estaría negociando una venta interna de acciones, algo que podría llevar la valoración de la empresa a una cifra de vértigo, $800.000 millones. Pero Elon Musk salió rápido a aclararlo. Según él, esos reportes no son correctos. SpaceX no está levantando capital nuevo. En realidad, la compañía solo está haciendo recompras periódicas de acciones para dar liquidez a empleados e inversores de hace años, basándose en el hecho de que SpaceX lleva varios años seguidos con flujo de caja positivo. En otras palabras, esto no es la señal de una empresa desesperada por dinero, sino de un negocio lo bastante fuerte como para sostenerse por sí mismo. La gran pregunta que aparece enseguida es, ¿cómo llegó SpaceX hasta aquí? ¿De verdad todo es simplemente resultado de la innovación con sello SpaceX? ¿O la NASA y el gobierno de Estados Unidos jugaron un papel mucho más grande de lo que la gente suele pensar? Musk sostiene que los contratos con la NASA, que según las proyecciones representarían menos del 5% de los ingresos de SpaceX el año que viene, no son subsidios. Dice que se ganaron en competencia abierta, con el mejor producto y el costo más bajo. Aún así, es difícil negar que hay toda una historia de décadas de investigación financiada por el gobierno, apoyo de los contribuyentes y avances técnicos fundamentales que han ayudado a moldear la industria espacial que hoy SpaceX domina. Para entenderlo mejor, hay que mirar el camino de SpaceX desde que era una startup joven, que más de una vez estuvo al borde de la quiebra, hasta convertirse en una empresa valorada a un nivel que antes solo podían soñar gigantes tecnológicos. Ese crecimiento no viene de una sola cosa, sino de la convergencia de varios hitos clave, desde Falcon 9 y la revolución de los cohetes reutilizables hasta el boom de Starlink como un imperio global de telecomunicaciones, y más allá, la ambición llamada Starship. Dentro de ese panorama, Starlink es claramente la joya de la corona. Starlink es lo que hace que SpaceX sea completamente distinta a cualquier rival en el Internet satelital. Para ver por qué, basta con mirar cómo operan los proveedores tradicionales. Compañías como HughesNet usan satélites en órbita geoestacionaria, a una altura de unos 22.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Esa distancia enorme significa que la señal tarda bastante en ir y volver, creando una latencia de entre 300 y 1000 milisegundos, o sea, casi un segundo. En el Internet moderno, un segundo de retraso es la diferencia entre una experiencia fluida y una experiencia desesperante. Starlink tomó un camino totalmente diferente. En vez de órbita geoestacionaria, SpaceX despliega miles de satélites órbita baja a solo unos 330 kilómetros sobre la superficie terrestre. Al ser mucho más corta la distancia, la latencia baja muchísimo. Queda más o menos entre 20 y 50 milisegundos, comparable e incluso mejor que muchas redes de fibra óptica en algunos lugares. La velocidad de descarga normalmente pasa los 100 megabits por segundo y la velocidad de subida ronda los 5 megabits por segundo o más. Esa combinación de baja latencia y buena velocidad convirtió a Starlink en un cambio total de juego para millones de personas que viven en zonas remotas, donde la infraestructura de Internet tradicional prácticamente no existe. Para ellos, Starlink no es solo una opción mejor, muchas veces es la única opción viable. La escala de Starlink de verdad impresiona. SpaceX ya ha lanzado más de 8.000 satélites a la órbita baja y está atendiendo a más de 8 millones de usuarios en todo el mundo. Esa distancia con los competidores es enorme, incluido Project Kuiper de Amazon, que todavía está en fase de preparación. Pero Starlink no se queda solo en dar Internet a hogares. Está convirtiéndose rapidísimo en un activo estratégico
en lo militar y en lo geopolítico. La Fuerza Espacial de Estados Unidos ya empezó a firmar contratos con SpaceX para construir una red de comunicaciones militares de nueva generación, un sistema de alta seguridad, difícil de interferir o detectar. Con tecnología avanzada de formación de haces, gran ancho de banda y latencia ultra baja, Starlink ya demostró su valor en conflictos reales, con el ejemplo más claro en Ucrania, donde el sistema ha sido clave para mantener las comunicaciones. El modelo de negocio de Starlink es súper simple, pero muy efectivo. La empresa cobra a los usuarios por encima del costo de prestar el servicio, y esa diferencia crea un flujo de ingresos estable y sostenible. Justamente ese dinero constante le permite a SpaceX expandirse a una velocidad impresionante sin perder salud financiera. A diferencia de muchas startups tecnológicas que se pasan años quemando dinero, SpaceX logró construir una verdadera máquina de generar caja. Aún así, lo que de verdad pone a SpaceX por encima no es solo el modelo de negocio, sino la forma de pensar en ingeniería. Desde el principio, Musk y su equipo apostaron fuerte por los cohetes reutilizables, una idea que durante años gran parte de la industria espacial tradicional veía como algo poco realista. Falcon 9 es la prueba más clara de esa apuesta. Al aterrizar y reutilizar las etapas del cohete, SpaceX recortó de forma brutal los costos de lanzamiento de satélites y ganó una ventaja competitiva casi imposible de igualar. Si lanzar cohetes de forma tradicional es como fabricar un avión y tirarlo después de un solo vuelo, SpaceX convirtió el cohete en algo que puede despegar, aterrizar, repostar y volver a volar muchas veces. Y no se quedaron ahí. Falcon 9 se ha ido mejorando, versión tras versión. Ese ciclo constante de probar, mejorar y reutilizar creó lo que muchos ingenieros llaman la curva SpaceX. Con el tiempo, Falcon 9 se volvió mucho más potente. Puede llevar una carga útil de más del doble que las primeras versiones, mientras que el costo de lanzamiento por kilogramo a órbita se redujo más o menos 10 veces. Eso, sinceramente, es una revolución en la economía aeroespacial. Las ganancias de los lanzamientos de Falcon no se gastan en el corto plazo, sino que se reinvierten de forma estratégica en proyectos de nueva generación como Starship y, sobre todo, Starship. Mientras tanto, varias empresas aeroespaciales tradicionales que se burlaban de la reutilización, como ULA, hoy están pasando por problemas financieros serios, e incluso se habla del riesgo de quiebra. Ese contraste hace todavía más evidente el nivel de dominio que SpaceX ha conseguido. Hasta ahora, SpaceX ya ha realizado más de 600 lanzamientos y Falcon 9 se lleva la mayor parte. Solo en el año 2024, Falcon habría puesto cerca del 80% de la masa total de carga enviada a órbita en todo el mundo. Y esta racha no muestra señales de frenarse. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, hace poco, permitió que SpaceX aumente la frecuencia de lanzamientos en la base de Vandenberg hasta 100 misiones al año, y además aprobó sumar la capacidad de lanzar Falcon Heavy allí. Eso significa que la costa oeste de Estados Unidos podría empezar a ver lanzamientos de Falcon Heavy con bastante regularidad. Todo ese éxito no solo ayuda a entender por qué SpaceX tiene una valoración tan enorme, sino que también le abre la puerta a la mayor ambición de la empresa, Starship. Si Falcon 9 es un cohete reutilizable de forma parcial, Starship está pensado para ser totalmente reutilizable. En teoría puede llevar entre 100 y más de 200 toneladas de carga a órbita baja, con un costo estimado de unos 2 a 3 millones de dólares por vuelo. Comparado con Falcon 9, el costo por kilogramo sería más de 10 veces más bajo, y además, la frecuencia de uso podría llegar a decenas de veces al año. Ese diseño
no solo baja los costos, también habilita misiones completamente nuevas. Starship es el vehículo elegido para el contrato del módulo de alunizaje en el programa Artemis de la NASA. Es la nave que Elon Musk imagina para llevar humanos a Marte y hasta se ha hablado de transporte punto a punto en la Tierra, donde podrías cruzar continentes en menos de una hora. Y el corazón de todo eso está en una tecnología clave: el reabastecimiento de combustible en órbita. En vez de despegar desde la Tierra cargando demasiado combustible y sacrificando carga útil, SpaceX planea lanzar varias Starship cisterna para repostar a la nave principal ya en el espacio. Así, Starship podría conseguir el Delta V necesario para viajes a la Luna, a Marte y más allá. Obviamente, esto no es nada fácil. Varias tecnologías de Starship, como un escudo térmico totalmente reutilizable o el reabastecimiento en órbita a gran escala, nunca se han logrado de verdad antes. Desarrollarlas requiere tiempo, dinero y una cantidad absurda de pruebas. Y aquí, otra vez, Starlink aparece como pieza clave. Se dice que Starlink ya es rentable desde hace aproximadamente 2 años y sigue creciendo a toda velocidad. Ese flujo de caja enorme, venido de millones de suscriptores, está financiando directamente el desarrollo de Starship. Dicho simple, Starlink es el que está pagando el viaje a Marte. Y lo interesante es que esta relación va en 2 direcciones. Cuando Starship entre en operación, va a acelerar todavía más la expansión de Starlink. Un solo lanzamiento de Starship podría desplegar hasta 60 satélites Starlink versión 3, y cada satélite podría ofrecer más de 1 terabit por ser segundo de capacidad de descarga, o sea, en total unos 60 terabits por segundo por lanzamiento. En cambio, Falcon 9 hoy solo puede llevar más o menos entre 28 y 30 satélites versión 2 mini, y cada uno ronda los 100 gigabits por segundo, lo que da algo así como 3 terabits por segundo en total. Traducido, Starship podría aportar alrededor de 20 veces más capacidad de red por lanzamiento que Falcon 9, bajando muchísimo el costo de despliegue y abriendo un potencial de ingresos enorme a largo plazo. Con un empuje de más de 10.000 toneladas, o sea, más de 3 veces Saturn V, y con el objetivo de superar los 24 lanzamientos por día dentro de los próximos 6 a 7 años, Starship promete sacudir tanto la industria de lanzamientos como el mercado global de telecomunicaciones. Starlink y Starship juntos forman un ecosistema que se refuerza solo. Uno financia al otro y los dos a la vez están redibujando toda la industria. Entonces, ¿SpaceX puede lograr todo esto completamente por su cuenta? La respuesta corta es no. Como cualquier empresa de cohetes en la historia, SpaceX no creció en el vacío. Se apoya en décadas de investigación financiada con dinero público, y también en tecnología y talento que vienen de la NASA y otros programas del gobierno. La NASA gasta alrededor de $25.000 millones al año en investigación y desarrollo, y gran parte de ese conocimiento termina en el dominio público. Desde el año 2006, SpaceX ha recibido más de $15.000 millones en contratos gubernamentales, incluyendo $4.000 millones para el programa de tripulación comercial y $2,9 mil millones para el sistema de alunizaje de Artemis. Programas como Delta Clipper en los años 90, con un presupuesto de unos $60 millones, ya habían probado ideas como despegue y aterrizaje vertical, tanques de combustible de material compuesto y motores tipo Aerospike, conceptos que después inspiraron directamente pruebas como Grasshopper y los aterrizajes de Falcon 9. Muchos ingenieros que participaron en esos proyectos de la NASA luego se fueron a SpaceX y a Blue Origin, llevando con ellos experiencia que, indirectamente, fue pagada por los contribuyentes. Sin esa base,
El costo de que una startup privada desarrolle absolutamente todo desde cero podría ser imposible de asumir. Pero ojo, esto no es una relación de un solo lado. La NASA no entrega dinero porque sí. Contratos como los de transporte de carga comercial exigen que SpaceX cumpla hitos muy concretos. Y SpaceX los ha cumplido con costos mucho más bajos que los contratistas tradicionales. La NASA obtiene lanzamientos más baratos, más rápidos y más confiables. SpaceX obtiene ingresos estables y credibilidad para seguir innovando. Al final es un modelo donde los dos ganan. Puedes ver a la NASA como el Departamento de Investigación y Desarrollo, Industria Espacial Estadounidense, y a SpaceX como la startup que convierte esos avances en productos comerciales sostenibles. Y justo esa mezcla de inversión pública con espíritu emprendedor privado es lo que terminó creando a la SpaceX potente que vemos hoy. La última pregunta queda abierta. ¿Este modelo de colaboración público-privada es el camino óptimo para la innovación espacial en el futuro? ¿O ya va siendo hora de que las empresas privadas se sostengan completamente sobre sus propias piernas?